Un jefe de la mafia fingió estar en la ruina para poner a prueba a la camarera de talla grande. Ella reaccionó de la manera más inesperada. Él controlaba el bajomundo más peligroso de la ciudad, pero esa noche era solo un mendigo temblando bajo la lluvia. Entró al restaurante iluminado de neón esperando asco. En cambio, una mesera con sobrepeso y una sonrisa cansada le entregó un plato caliente, sellando sin saberlo su destino junto al jefe más despiadado de la mafia. La lluvia caía a cántaros sobre Chicago, arrastrando la mugre de la ciudad hacia las alcantarillas. Dentro del restaurante de Harrison, un local abierto las 24 horas en la olvidada esquina de la Cuarta con State, el olor a café rancio y grasa frita flotaba pesado en el aire. Chloe Bennett limpiaba el laminado agrietado del reservado número 4, respirando con un poco de esfuerzo. Chloe era una mujer grande, gorda según los estándares crueles y no dichos del mundo. Con más de 113 kilos, estaba acostumbrada a las miradas de reojo, a los susurros crueles y a la invisibilidad descarada que venía con su tamaño. La sociedad tenía una manera de mirar a través de ella, o peor, de mirarla con lástima. Pero Chloe tenía una columna de acero y un corazón demasiado blando para la ciudad brutal en la que vivía. Trabajaba turnos dobles para pagar la aplastante deuda médica que había dejado su madre fallecida, usando un uniforme que se le pegaba incómodamente a los muslos gruesos y a los hombros anchos. La campanilla sobre la puerta del restaurante tintineó, cortando el zumbido bajo del refrigerador. Entró un hombre que parecía haber sido masticado y escupido por la tormenta. Llevaba una chaqueta desgastada, de estilo militar, demasiado grande, deshilachada en los puños. Su cabello oscuro estaba pegado a la frente, y tenía tierra manchándole la mandíbula. Cojeaba levemente, arrastrando sus botas pesadas sobre el linóleo, con la mirada clavada en el suelo. «Oye, aquí no se hace vagancia», espetó Sofía, la otra mesera del turno, tronando su chicle con fuerza. «O compras algo o te vas». El señor Harrison no dirige un albergue para indigentes. El hombre se quedó paralizado. Metió la mano en su bolsillo húmedo y roto, y sacó unas cuantas monedas de cobre y un solo billete de $1 arrugado. Solo quiero un vaso de agua caliente», murmuró, su voz áspera y ronca. «Y quizás una rodaja de limón, si tienen». Sofía puso los ojos en blanco, volviéndose hacia la máquina de espresso. «El agua caliente es para clientes que pagan. Lárgate». «Sofía, basta», intervino Chloe, saliendo de detrás del mostrador. Sus pasos pesados resonaron suavemente contra el piso. Se acercó al hombre, ignorando el olor a lana mojada y lluvia. Cuando él finalmente levantó la vista, Chloe sintió un extraño sobresalto en el pecho. Bajo la mugre y la barba descuidada, sus ojos eran de un ámbar penetrante y llamativo. Eran los ojos de un depredador, agudos y calculadores, completamente en desacuerdo con su postura patética. «Por favor, tome asiento», dijo Chloe con suavidad, señalando un reservado cerca del radiador. «Se está congelando». El hombre dudó, y luego se deslizó en el asiento. Era Matteo Russo. Matteo no era un vagabundo. Era el jefe del sindicato criminal ruso, un multimillonario que tenía a la mitad de los políticos de la ciudad en el bolsillo. Durante los últimos 6 meses, su vida había sido una pesadilla de traiciones. Su círculo cercano había sido comprometido. Su exprometida había intentado vender sus secretos a una familia rival, y estaba rodeado de aduladores que solo amaban su poder y su dinero. Asqueado por la naturaleza superficial y parasitaria de su mundo, Matteo había ideado una prueba. Quería despojarse de los Rolex, de los trajes de Armani a la medida, y de los Bugatti. Quería ver cómo lo trataba el mundo cuando no tenía absolutamente nada que ofrecer. Durante 3 días había vagado por las calles disfrazado. Le habían escupido, lo habían ignorado, y lo habían amenazado. Estaba a punto de perder toda fe en la humanidad cuando entró al restaurante de Harrison. Chloe no solo le trajo un vaso de agua caliente. 10 minutos después, se acercó con una pesada bandeja equilibrada sobre sus caderas anchas. Puso frente a él un plato enorme de pastel de carne caliente, una montaña de puré de papas bañado en salsa, ejotes con mantequilla, y una taza humeante de café negro. Matteo miró la comida, genuinamente asombrado. No puedo pagar esto», tartamudeó, manteniendo su actuación. «Le mostré lo que tengo. Quédate con tu $1, cariño». Chloe sonrió, una expresión cálida y genuina que le transformaba el rostro. Tenía un rostro redondo, de mejillas suaves, pero su sonrisa era radiante. «Va por mi cuenta. Es mi comida del turno.
De todas formas estoy tratando de reducir los carbohidratos de madrugada, añadió con una risa autocrítica, dándose una palmadita en el estómago. Coma. Se ve como si lo necesitara más que yo. Matteo la observó alejarse, notando cómo otros clientes desviaban la mirada de su cuerpo grande. Vio, en un instante, la dura realidad de su vida. Era una mujer despreciada por el mundo, y sin embargo estaba regalando su única comida a un desconocido. Mientras comía el mejor pastel de carne que había probado en su vida, Matteo hizo un voto silencioso. Iba a averiguar todo sobre Chloe Bennet. Durante las siguientes 4 semanas, Matt el vagabundo se convirtió en un cliente habitual del restaurante de Harrison. Cada martes y jueves por la noche, Matteo salía de su extenso penthouse en la Gold Coast, se quitaba sus camisas de seda y se ponía la chaqueta desgastada. Su mano derecha, Dante, pensaba que estaba perdiendo la cabeza. Jefe, con todo respeto, esto es una locura, le había advertido Dante una noche, sentado en el asiento del conductor de una camioneta blindada negra estacionada a 2 cuadras del restaurante. La familia Moretti está haciendo movimientos en los muelles del sur, y usted se disfraza para comer papas fritas aguadas con una mesera. No lo entiendes, Dante, había respondido Matteo, frotándose la mugre falsa en las manos. Durante 2 horas a la semana, nadie intenta matarme. Nadie me pide un préstamo, y ella me mira como si fuera un ser humano. Era verdad. Matteo y Chloe habían formado un vínculo improbable y profundo. Durante las horas tranquilas del turno de noche, Chloe se sentaba en su reservado doblando servilletas mientras conversaban. Ella no se guardaba nada. Le contaba sobre sus luchas. Le contaba lo difícil que era existir en un cuerpo que la sociedad consideraba inaceptable. La gente mira a una mujer gorda y cree que ya conoce toda mi historia, le dijo Chloe una noche, su voz apenas un susurro. Piensan que soy perezosa. Piensan que soy tonta. No saben que trabajo 60 horas a la semana. No saben que gasté todos mis ahorros pagando la quimioterapia de mi mamá antes de que muriera. A veces, Matt, a veces solo quiero desaparecer. Matteo había apretado los puños bajo la mesa, una oleada violenta de instinto protector recorriéndolo. Tenía el poder de saldar sus deudas con solo tronar los dedos. Podía comprar ese restaurante y quemarlo hasta los cimientos solo por diversión. Pero no podía revelar su identidad. Todavía no. Se había vuelto adicto al afecto puro y sin mancha que ella le daba. Ella le traía rebanadas extra de pastel de cereza, le prestaba viejos libros de bolsillo para leer, e incluso le compró una gruesa bufanda de lana en una tienda de segunda mano cuando llegó el frío de noviembre. Pero el mundo real y el bajo mundo de la mafia rara vez permanecen ocultos para siempre. El giro llegó una helada noche de jueves. El restaurante estaba relativamente vacío, salvo por unos cuantos camioneros. Matteo estaba sentado en su reservado de siempre, bebiendo café, cuando las puertas principales se abrieron de golpe. Entró Isabella, la venenosa exprometida de Matteo, envuelta en un abrigo blanco de bisón, temblando de asco mientras miraba a su alrededor el local grasiento. Colgada de su brazo iba Lorenzo Moretti, el mismísimo jefe rival del que Dante le había advertido a Matteo. Claramente acababan de salir de un club de lujo y se estaban dando una vuelta por lo bajo como broma nocturna, borrachos y ruidosos. La sangre de Matteo se heló por completo. Si Lorenzo lo reconocía sentado ahí, en harapos, no solo sería humillante. Mostraría una debilidad fatal. El jefe de la familia ruso, desarmado, sentado en un restaurante vestido de mendigo. Eso desataría una guerra de calles para la mañana siguiente. Matteo se hundió inmediatamente hacia adelante, subiéndose el cuello de su abrigo raído y bajándose una gorra de béisbol sobre el rostro, presionándose contra la esquina del reservado. Isabella marchó hacia el mostrador, tamborileando sus uñas manicuradas ruidosamente contra la fórmica. Chloe se acercó, limpiándose las manos en el delantal. Bienvenida a Harrison's. ¿Qué le puedo traer? Isabella miró a Chloe de arriba abajo, sus labios curvándose en una mueca cruel. Recorrió con la mirada la cintura ancha de Chloe, sus brazos gruesos y su uniforme barato. Dios mío, Lorenzo, rió Isabella con fuerza, asegurándose de que todo el restaurante la escuchara. Mira el tamaño de esta. ¿Te pagan en hamburguesas, cariño? No sabía que las ballenas podían caminar en tierra firme. Lorenzo se rió con malicia, recostándose contra el mostrador. El rostro de Chloe se puso de un rojo profundo y humillante. Ya había escuchado todo eso antes, pero nunca dejaba de dolerle. Tragó saliva con esfuerzo, manteniendo su compostura profesional.
Si no va a ordenar nada, señora, voy a tener que pedirle que se retire. Ah, la ballena habla, se burló Isabella, acercándose más. Queremos 2 cafés negros, y rápido. Dios, el olor aquí es repugnante. Mientras Isabella giraba la cabeza, sus ojos afilados recorrieron el restaurante. Se detuvieron en el hombre andrajoso sentado en el reservado 4. Entrecerró los ojos. Espera un momento, murmuró, alejándose del mostrador y caminando lentamente hacia el reservado de Matteo. Matteo dejó de respirar. Su mano se deslizó discretamente hacia su bota, donde guardaba una pequeña navaja escondida, su única arma. Se preparó para matar a Lorenzo ahí mismo, en el restaurante, si era necesario. Miren esta basura, se burló Isabella, parándose justo sobre la mesa de Matteo. Lorenzo, este mendigo tiene el mismo reloj barato y falso que le compraste de broma el año pasado. Se inclinó, tratando de ver debajo de la gorra. Oye, mírame cuando te hablo. Antes de que Isabella pudiera arrancarle la gorra a Matteo, un cuerpo grande y pesado se interpuso firmemente entre ellos. Era Chloe. Usó su cuerpo ancho y robusto como escudo literal, bloqueando a Isabella de acercarse más a Matteo. Aléjate de él, dijo Chloe, su voz temblando, pero su postura firme como roca. Disculpa, espetó Isabella, mirando con desdén a la mujer mucho más grande. Quítate de mi camino, gorda. Dije que te alejes, repitió Chloe, su voz elevándose con autoridad. Él es un cliente que paga, y es un buen hombre. No tienes derecho a venir aquí con tu elegante abrigo de piel y tratar a la gente como basura solo porque tienes dinero. Si quieres burlarte de alguien, búrlate de mí. Estoy acostumbrada. Pero deja a Matt en paz. Sal de mi restaurante. Lorenzo dio un paso adelante, su mano deslizándose dentro de su chaqueta a la medida, una amenaza clara. Cuida tu boca, mesera. No sabes con quién estás hablando. Los músculos de Matteo se tensaron por completo. Si Lorenzo sacaba un arma, Matteo tendría que romper su tapadera y matarlo. Pero Chloe no retrocedió. No me importa quién seas, replicó Chloe, tomando una pesada cafetera hirviendo del calentador cercano y sosteniéndola en alto. Voy a llamar a la policía, y mientras la esperamos, te voy a derretir la cara con este café tostado. Fuera. Ahora. El restaurante quedó en silencio absoluto. Lorenzo, sin querer arriesgarse a un enfrentamiento policial complicado por una riña de restaurante insignificante cuando llevaba armas ilegales en su auto, resopló. Agarró el brazo de Isabella. Olvídalo, bella. El olor de esta pocilga está arruinando mi traje de todos modos. Vámonos. Isabella le lanzó una última mirada venenosa a Chloe. Repugnante. Escupió, antes de dar media vuelta y salir hecha una furia, con Lorenzo justo detrás. Cuando la puerta se cerró de un golpe, Chloe soltó una respiración enorme y temblorosa. Puso la cafetera en su lugar, las manos temblándole con violencia. Se giró de vuelta hacia el reservado, mirando hacia abajo a Matteo, que la observaba con absoluto asombro. ¿Estás bien, Matt? Preguntó con suavidad, una lágrima resbalándole por la mejilla, aunque se la limpió rápidamente. Lamento eso. La gente puede ser tan cruel. Matteo miró a esta mujer gorda, hermosa, ferozmente valiente, que acababa de interponerse entre él y un notorio asesino de la mafia para protegerlo. Ella creía que él era un mendigo indefenso, y había arriesgado su vida por él. En ese instante exacto, Matteo Russo no solo sintió gratitud. Comprendió, con una certeza aterradora, que estaba loca y completamente enamorado de ella. Pero un temor oscuro se asentó en su estómago. Estaba enamorado de ella, y le estaba mintiendo. Cuando ella descubriera quién era él en realidad, un jefe de la mafia violento y peligroso, no solo le rompería el corazón. La destruiría. Las secuelas del incidente en el restaurante dejaron el aire cargado de tensión. Chloe no podía sacarse de la mente la imagen de los ojos de Matteo, la forma en que se habían afilado, la forma en que había tensado el cuerpo como un resorte. No era solo un vagabundo. Era peligroso. Pero apartó el pensamiento, atribuyéndolo al trauma de vivir en la calle. 2 días después, sucedió lo imposible. El gerente del restaurante le entregó a Chloe una carta. Era una oferta anónima de una empresa fantasma llamada Phoenix Holdings. Afirmaba que había sido seleccionada para una beca que cubriría la totalidad de sus deudas médicas, junto con una oferta de trabajo en sus oficinas corporativas. Un puesto de secretaria con un salario que le cambiaría la vida. Llevó los papeles al restaurante, las manos temblándole.
Cuando Matteo llegó, tan desaliñado como siempre, ella se los mostró. Matt, mira esto. Tiene que ser una estafa, ¿verdad? Nadie simplemente borra $20,000 de deuda por una mesera, dijo, sus ojos muy abiertos, mezclando miedo y esperanza. Matteo miró los documentos, el corazón hundiéndosele. Había sido descuidado. Había estado demasiado ansioso por salvarla, y había usado una empresa demasiado cercana a su verdadero imperio. Tenía que improvisar, o la perdería antes de que ella siquiera supiera su nombre. Tal vez sea una bendición, mintió, su voz firme. Tal vez simplemente eres así de buena, Chloe. Tal vez alguien notó lo mucho que trabajas. No lo sé, murmuró ella. Se siente pesado. Como si tuviera un precio. No hay precio para la bondad, Chloe, dijo Matteo, extendiendo la mano sobre la mesa para cubrirla de ella con la suya. Su piel era áspera, pero su toque la reconfortaba. Toma el trabajo. Si es una estafa, te alejas. Si es real, por fin puedes respirar. Ella aceptó el trabajo. Durante 2 semanas, vivió una doble vida. De día, se sentaba en una oficina de paredes de vidrio en el corazón de la ciudad, procesando archivos. De noche, volvía al restaurante a visitar al hombre sin hogar del que se había enamorado. Era un juego agonizante y emocionante de disfraces. Matteo la vio florecer. Ahora usaba vestidos entallados, su confianza floreciendo como una flor silvestre entre el concreto. Era hermosa, con curvas, suave y poderosa. Pero la familia Moretti también había estado observando. Lorenzo Moretti, humillado en el restaurante, había mandado a alguien a seguir a la mesera. No podía entender por qué el mendigo le importaba tanto a ella, pero sabía que, en esa ciudad, no se tocaba a la mujer de un hombre a menos que se quisiera destruirlo. Todavía no sabía quién era Matt, pero sabía que Chloe Bennet era la clave del misterio. Era martes. La lluvia azotaba las ventanas del edificio de oficinas. Chloe trabajaba hasta tarde cuando las luces parpadearon y se apagaron. Se puso de pie, alcanzando su teléfono, cuando la puerta de la oficina se abrió de golpe. 3 hombres con equipo táctico entraron. No parecían asaltantes. Parecían soldados profesionales. ¿Chloe Bennet?, preguntó el líder, su voz monótona. ¿Quiénes son ustedes? Ella retrocedió, el corazón martillándole contra las costillas. Estaba aterrorizada, pero recordó la fuerza que había usado contra la mujer del abrigo de piel. Tomó un pesado pisapapeles de vidrio del escritorio. Tenemos un mensaje para tu novio, se burló el hombre. La agarraron. No les importaron las cámaras. No les importó la ley. La arrastraron fuera del edificio y la metieron en una camioneta sin marcas. Mientras la camioneta aceleraba, Chloe fue lanzada contra el piso. Comprendió entonces que esto no tenía nada que ver con su trabajo. Se trataba de él. Del hombre que se sentaba en el reservado y bebía su café. ¿Quién eres, Matt?, gritó ella internamente. Matteo estaba sentado en el silencio cavernoso de su penthouse en la Gold Coast, las luces de la ciudad reflejándose en los ventanales del piso al techo. Un vaso de cristal con whisky escocés añejo permanecía intacto sobre su escritorio de caoba, justo al lado de una Polaroid tomada en secreto de Chloe riendo en el restaurante. Había estado planeando decirle la verdad esa misma noche. Había comprado un anillo, un diamante de talla esmeralda impecable que rivalizaba con las estrellas. Entonces las pesadas puertas de roble de su estudio se abrieron de golpe. Dante entró como una tormenta, el rostro despojado de todo color, sosteniendo un teléfono desechable. Jefe, jadeó Dante, su voz tensa de pánico. Los Moretti golpearon la oficina de la empresa fantasma hace 1 hora. Se la llevaron. Se llevaron a Chloe. Matteo no gritó. No lanzó su vaso. En cambio, una calma inquietante y aterradora lo invadió. El vagabundo gentil y cansado que comía pastel de carne en el reservado 4 murió en ese instante exacto, reemplazado por completo por el implacable y sanguinario depredador del bajo mundo de Chicago. Se puso de pie, la mandíbula fija en una línea rígida. Caminó en silencio hacia la caja fuerte oculta detrás de su librero, marcando el código. Sacó una pistola táctica de 9 milímetros, grabada a la medida, y cargó la corredera con un chasquido metálico agudo. Llama a cada soldado que tengamos en la nómina, ordenó Matteo, su voz un zumbido bajo y letal que hizo estremecer a Dante. Bloqueen los patios de embarque del sur, los puentes y el distrito de bodegas. Si le tocan un solo cabello de la cabeza,
yo mismo le voy a arrancar el corazón a Lorenzo y voy a quemar hasta las cenizas a toda la sangre de los Moretti. Mientras tanto, en una bodega abandonada y oxidada junto al río, Chloe fue empujada violentamente hacia una silla de madera. Sus muñecas estaban atadas fuertemente con bridas de plástico, que se le clavaban en la carne. El olor húmedo y metálico de la sala le revolvió el estómago. Estaba magullada, su blusa de oficina rasgada en el hombro, pero se negó a llorar. Había pasado toda su vida sobreviviendo a un mundo que intentaba aplastarla por su tamaño. No estaba a punto de quebrarse frente a un grupo de matones con trajes baratos. Lorenzo Moretti caminaba de un lado a otro frente a ella, girando un cuchillo de combate. No lo entiendo, escupió, mirándola de arriba abajo con desprecio evidente. Eres una mesera gorda y sin nombre de un antro grasiento. ¿Por qué le importas al fantasma? ¿Qué estás escondiendo? No sé de qué estás hablando, masculló Chloe, levantando la barbilla. Si quieres dinero, mi jefe te va a pagar. Solo déjame ir. Lorenzo se rió con dureza. ¿Tu jefe? Cariño, tu jefe no existe. ¿Eres un peón en un juego que ni siquiera? Fue interrumpido por el rugido ensordecedor de una camioneta blindada atravesando directamente las puertas de metal corrugado de la bodega. Chispas cayeron mientras el pesado vehículo se estrellaba contra una columna de concreto. Antes de que el polvo pudiera siquiera asentarse, las puertas se abrieron a patadas. Los hombres de Matteo inundaron el espacio como sombras, las miras láser cortando la oscuridad. Y entonces, Matteo bajó del vehículo. Chloe jadeó, los ojos abriéndose de par en par. No llevaba puesta la sucia y enorme chaqueta militar. No estaba encorvado en derrota. Matteo entró a la tenue luz vistiendo un impecable traje de 3 piezas gris carbón, ajustado a sus hombros anchos. Su postura era imponente, irradiando una autoridad absoluta y aterradora. Los ojos ámbar que alguna vez la habían mirado con tan gentil gratitud ahora estaban fríos, vacíos, y fijos en Lorenzo con intención asesina. Matteo, susurró Lorenzo, dando un paso tambaleante hacia atrás. Miró al don impecablemente vestido, y luego bajó la vista hacia la mujer con sobrepeso en la silla, y las piezas finalmente encajaron. Tú eras el mendigo del restaurante. Te enamoraste de la mesera gorda. Así es, dijo Matteo, su voz resonando contra las paredes de concreto como una sentencia de muerte. Y porque me enamoré de ella, Lorenzo, te di unas cuantas semanas extra de vida. Pero tu tiempo se acabó, oficialmente. Lorenzo entró en pánico, alzando su arma hacia Chloe. Nunca tuvo la oportunidad de apretar el gatillo. Matteo se movió con una precisión aterradora, disparando un solo tiro ensordecedor que le destrozó la rótula derecha a Lorenzo. El jefe rival gritó, colapsando al suelo en un charco carmesí. La bodega estalló en un caos controlado mientras los hombres de Matteo desarmaban al resto de la banda de los Moretti en segundos. Matteo no miró la carnicería. Dejó caer su arma y corrió hacia Chloe, cayendo de rodillas sobre el suelo sucio. Sacó una navaja de su bolsillo y cortó las bridas de plástico, sus manos temblando por primera vez en su vida. Chloe, mírame, suplicó, enmarcando el rostro de ella con sus manos cálidas y callosas. ¿Estás herida? ¿Te tocaron? Chloe se apartó, retrocediendo contra la silla. Su pecho se agitaba mientras miraba fijamente al hombre que creía conocer. ¿Quién eres? Logró decir, las lágrimas de traición finalmente derramándose. El hombre que yo conocía no podía pagar ni una taza de café. Tú mataste gente. Me mentiste. Cada noche te sentabas ahí y dejabas que sintiera lástima por ti. Soy Matteo Russo, confesó él con suavidad, ignorando la sangre y los gritos detrás de él. Dirijo esta ciudad. Mentí porque mi mundo está lleno de víboras, Chloe. Todos quieren mi dinero o mi poder. Necesitaba saber si alguien podía amarme cuando no tenía absolutamente nada. Tú me diste tu única comida. Te enfrentaste a un arma por mí. Me salvaste la vida mucho antes de que yo salvara la tuya hoy. La guerra de la mafia que estalló esa noche duró unas brutales 48 horas, resultando en la erradicación absoluta de la familia Moretti. Pero la batalla más difícil de Matteo fue recuperar a la mujer que amaba. Un mes después, estaban de pie en el centro de su extenso penthouse. Chloe había exigido espacio, y él se lo había dado, agonizando cada segundo que pasaban separados. Ahora, ella estaba frente a él, usando un impresionante vestido rojo profundo que se ajustaba perfectamente a sus curvas. Se veía como una reina, de pies a cabeza. No tienes derecho a ponerme a prueba, dijo Chloe, su voz firme,
inquebrantable. Pasé toda mi vida siendo juzgada por mi apariencia, por mi peso, por mi origen. No voy a ser el experimento social de un multimillonario, Matteo. Si me quieres, me tomas por completo, como una igual. Sin secretos, sin mentiras. O salgo por esa puerta ahora mismo. Matteo dio un paso adelante, sus ojos ardiendo con devoción absoluta. Se hincó sobre una rodilla, mirando hacia arriba a la mujer magnífica que gobernaba su oscuro corazón. Eres mi igual, Chloe. Eres mi reina, juró, su voz espesa de emoción. No más mentiras. Solo tú, gobernando esta ciudad a mi lado. Sacó la cajita de terciopelo de su bolsillo, revelando el enorme diamante. Chloe miró el anillo, y luego bajó la vista hacia el hombre aterrador y poderoso que estaba por completo a su merced. Una sonrisa lenta y radiante se extendió por su rostro mientras le ofrecía la mano. La vida rara vez es blanco y negro, especialmente en una ciudad construida sobre sombras. Matteo y Chloe demostraron que el verdadero poder no se trata del miedo que infundes ni de la riqueza que acumulas. Se trata de encontrar a esa única persona que te va a proteger ferozmente incluso cuando ya no tienes nada más que ofrecer.